El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy buenas noches, bienvenidos un sábado más aquí a Radio Pesadilla. Mi nombre es Alejandra Gómez y me da mucho gusto saludarlos un sábado más aquí con nosotros. Antes que nada, sí darles la bienvenida por acompañarnos otra vez aquí y sobre todo pedir su apoyo para poder compartir la transmisión y que este programa pueda llegar a más personas el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Oscar. ¿Te encuentras por ahí? Muy buenas noches. Buenas noches, Ale, buenas noches, compañeros, y a todos los Nightmares que ya están conectados otro sabadito más, listos para escuchar historias, listos para pues asustarnos un poquito, ¿verdad? Y a ver qué nos prepara la noche, ¿verdad? Quiero recordarles que ya también nos pueden escuchar a través de Spotify, pueden ver las repeticiones de los programas en YouTube. También nos encontramos ya en iVoox, Google Podcast y también estamos en Apple Podcast, así como en Anchor FM. Entonces ya no hay pretextos para que no nos escuchen, o sea, estamos prácticamente en todos lados, ¿verdad? Entonces nos pueden llevar con ustedes durante toda la semana. Quiero dar la bienvenida también a mi compañero y amigo Gus. Buenas noches, Gus. Hola, ¿qué tal, Oscar, Ale? Querido, pues ahora sí que auditorio, muchísimas gracias por estar aquí esta noche de sábado. La verdad me encuentro bastante emocionado con el tema de esta noche y la verdad tengo grandes expectativas porque este es un tema que ya sale un poquito de lo que normalmente esperamos de este programa. Pero bueno, antes de llegar a eso, recordarles que ya está abierto por ahí nuestro espacio a través de WhatsApp para que puedan enviar todas sus anécdotas. Una de las maneras en las que pueden hacérnoslas llegar es a través del link que ahorita en unos momentos más va a estar anclado al pie del chat de aquí a través de Facebook. Y para todos aquellos que nos escuchen a través de cualquiera de las plataformas de podcast, al número de teléfono al cual pueden enviar vía WhatsApp todas sus anécdotas es 52 618 174 3270. Y para aquellos que sean gustosos y quieran compartirnos a lo mejor algún caso un poquito más complejo, también está abierto nuestro correo electrónico que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Y pues bueno, del otro lado también se encuentra mi buen amigo y hermano Carlos. ¿Cómo estás? Buena noche. Muy buenas noches, mi querido Gus, compañeros, locutores y auditorio en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sabadito más de terror, con un tema bastante interesante. Recordarles únicamente que manejamos un tema en general, para ir dándole dinamismo al programa. Sin embargo, los relatos y anécdotas que ustedes nos hagan el favor de hacernos llegar al WhatsApp no tienen que ser específicamente de este tema que vamos a estar platicando, sino pueden ser de cualquier otro índole, de cualquier otro tema o suceso que les haya acontecido. Con toda la confianza, por favor, mándenla a WhatsApp, ya como dijo por ahí mi hermano Gus, forma de audio o de manera escrita. Y pues bueno, el tema de hoy, el tema que nos compete esta noche de sábado, en el capítulo número 18 de Radio Pesadilla, es sectas, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito de estos grupos
eh, que están muy, muy interesantes porque, pues bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos y de todo lo que conlleva a pertenecer a un grupo de esos, ¿no? Tenemos algunos comentarios ya y muchísimas gracias a todos los que se van uniendo. Por ahí dice Yoli Solís, hola, bienvenida tía, muchas gracias por estar aquí. Evaristo ya también está por acá, dice buenas noches Nightmares. Aaron López dice hola, saludotes Aaron, bienvenido. CJCG dice hola, buenas noches, un increíble tema, que empiece el terror. Muchísimas gracias CJ, siempre estás aquí con nosotros de manera muy puntual. Y por ahí también Jezrael, ya también bastante fan del programa, muchísimas gracias por estar aquí, dice buenas, dice por ahí, hola cracks, ¿cómo están? Ya se llegó Sakura Mitsuki, saludos Sakura, dice buenas noches, ya llegó también mi novia Jazz Flores, que dice buenas noches, bienvenida mi amor, buenas noches, y a todos los que se van uniendo a este nuevo programa. Pues no sé, compañeros, ¿qué les parece si vamos comenzando con el tema de esta noche? Ok, excelente. Adelante. Como ya les había dicho, por aquí vamos a estar hablando sobre las sectas. ¿Qué es una secta? Pues se trata de una organización, ¿sí? O de una comunidad que tiene como objetivo principal y de manera original, pues una índole religiosa, ¿no? Meramente religiosa. Se aparta de todas aquellas doctrinas que tenemos ya bastante conocidas de forma tradicional y toma un carácter de completo secretismo para los que no pertenecen a ella. Promueven fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. ¿Sí? Es difícil entrar a una. Por lo general se tiene que pasar ciertas pruebas, ciertas metas dentro de esta organización para que te puedan aceptar como un miembro y pues aceptando todas las reglas y todas las responsabilidades que contrae el ser parte, ¿no? Algunas de las características de una secta son que pues principalmente son grupos religiosos y son pequeños. Ya vamos a estar viendo algún ejemplo más de cuánta cantidad de gente tienen este tipo de grupos. Excluyen radicalmente a los demás, ¿sí? Es decir, si tú no perteneces a la comunidad, ellos no tienen por qué compartirte sus creencias o sus secretos o todo lo que ellos hacen dentro de. Los seguidores obedecen de forma ciega, ¿sí? Y esto lo hacen con una preparación en la que te dicen, ¿quieres entrar? Bueno, ¿qué tan comprometido estás? ¿Qué vas a hacer para que seas parte? Son movimientos libres y voluntarios. Pues por lo general, la gente externa es quien decide llegar a estas sectas y solicitar, pues, unirse a ellas. Desarrollan fuertes vínculos comunitarios y es que, como ya lo venimos platicando, manejan lo espiritual a tal grado que las personas que forman parte se vuelven demasiado unidos y no solo entre sí, sino también con los maestros o con los que están al frente de estas sectas. Algunas de ellas carecen de un grupo de funcionarios especializados, ¿sí? Pues de manera que actúan, vaya, no quieren tener, pues por lo general, ¿verdad? Una estructura conocida de gente que maneja ciertos temas muy específicos dentro de ella, sino que a lo mejor las tareas se dividen por la misma gente que las conforma. Protestan contra la orden social y las sociedades religiosas que predominan. Una secta siempre te va a decir, los que están afuera están mal, las creencias tradicionales están mal, y el camino correcto y el que debes de seguir es este.
el que nosotros te estamos ofreciendo. Y pues Fíjate, bueno. A mí me impresiona mucho el cómo saben, por llamarlo de alguna forma, engatusar a la gente, ¿verdad? Así es. El cómo se aprovechan a lo mejor de la falta de autoestima o de los problemas o la necesidad que la gente tiene para llevarlos a su causa, ¿verdad? Para guiarlos, para atraerlos, y Así es. cómo aprovechan también esas mismas debilidades para hacer que, como bien dices, la gente crea ciegamente en ellos, Ujú. ¿verdad? Y hagan pues prácticamente casi todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Que a diferencia de las religiones es más libre, o sea, es verdad que entrar a una secta es voluntario, sí, pero ellos saben exactamente a quién llevarse, digo que a diferencia de una religión más estándar, o sea, uno es libre de entrar o salir cuando quiera, ¿no? Así Que es. entrar y salir de una secta es Es entrar complicado. exactamente, a lo mejor entrar no es tan complicado, ¿verdad? Pero el salir ya es dificilísimo, Sí. ¿verdad? El cómo se aprovechan o sea, o más bien utilizan métodos como el exponerte, el hacer que la gente te vea menos para que tú eh, quieras utilizar esa propia identidad, o sea, a lo mejor eres alguien muy solitario y entonces ellos llegan y te dicen, no, mira, aquí tendrás amigos, somos una familia, y cómo utilizan estos mismos recursos para que la misma gente diga, no, yo no me quiero salir, ¿por qué? Pues porque aquí estoy a gusto, Sí. ¿verdad? Ajá. Fíjate, Entonces, sí, algo sí, que cabe mencionar también ahí, Oscar, ya que lo mencionas desde ese punto de vista, es que las sectas indiscutiblemente tienen una cuestión de control centralizada siempre. Todas las Ujú. sectas siempre van a tener una figura centralizada en la cual es la que dicta lo que es correcto y lo que no es correcto. Y en base a eso se emite juicio sobre todos los que participan de esa secta. Pero el principal objetivo normalmente de esas organizaciones, porque eso es lo que son, algunas son muy complejas y otras son pues más básicas, pero es precisamente que nadie de los que integran ese grupo realice actividades Ujú. que están fuera de lo que se considera controlado. Y para eso utilizan un montón de artimañas, ¿eh? es Eh, o sea, el control lo logran, por un lado, como lo dice ahorita Oscar, a través de la cuestión emocional de la persona, de la cuestión psicológica, pero hay casos en los que este control inclusive digamos, alcanza a los miembros de estas sectas a través de firma de documentos legales, cambio de titulares en propiedades y demás situaciones, de tal manera que las personas literalmente quedan amarradas o por convicción o por cuestiones legales o por cuestiones morales, porque en algunos casos también llega a pasar que pues los chantajean con otro tipo de información acerca de ellos. Entonces, la verdad es que es un mundo bastante oscuro. Pero aquí lo interesante y lo que es todavía más alarmante es que ese es un mundo que siempre se nos va a presentar de una manera bella y atractiva. Entonces eso es algo bien peligroso de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, así es. Ellos siempre te van a decir como de que no, o sea, tú puedes ir y venir cuando quieras, ¿verdad? O sea, siempre van a estar las puertas abiertas, Sí. ¿verdad? Pero bien dices, o sea, ellos te amarran de alguna forma en el que ya es imposible salir, ¿no? O sea, es muy, muy difícil el poder salir de una secta. Y aquellos que lo han logrado, o sea, no salen ilesos, o Claro. sea, ¿verdad? O sea, y no me refiero a que los hayan golpeado o algo, sino que a lo mejor eh, a algún familiar pues lo matan. O sea, Ujú. porque lo que buscan es precisamente que la gente no se vaya. O sea, y si te vas es bajo tu riesgo, Claro. ¿verdad? Entonces es muy complicado el hablar de estos temas, pero pues también es muy interesante. Tenemos comentarios, señores. Eh, Miguel Guevara dice, hola, buenas noches, dice, a los tiempos. Un saludote, Miguel. Ojalá que te encuentres bien allí en Perú. Eh, Jazz nos dice buenas noches y Sakura también nos dice buenas noches. Dice Ok. por ahí Jaeger, son expertos, Bob, expertos. Y dice también
los movimentarios querían llevarnos a Felicidonia. Así Ok, bienvenido también por ahí a Jaeger, que ya anda por aquí también puntual. Y pues Ok, bueno, nada sí, más para completar la idea, dentro de los recursos que pues utilizan para pues atraerlos o más bien manipularlos, si se fijan mucho es la desconexión, o sea, ¿qué hacen? Que se los llevan, Los aíslan. ajá, exactamente, los aíslan, se los llevan a algún Sí. lugar lejano, algún lugar ajeno a todos, los encierran, ¿verdad? Para que pues de esa forma, en primera, no se escapen y en segunda, no vean qué hay más allá, Así es. ¿verdad? Ok, y pues yo creo que con esta idea más que clara por ahí, con toda la comunidad que ya se encuentra totalmente en vivo aquí con nosotros y quienes lleguen a escuchar esto en podcast, ¿qué les parece si retomamos alguno de los relatos que quedaron pendientes desde la sesión pasada? Creo que muy bien. Sí. tenemos algunos ya por ahí preparados, ¿verdad, Ale? Claro que sí. Les voy a compartir el primero de la noche. Dice así. Un día, la cuñada de mi amiga estaba haciendo algo que, gracias o por culpa de la era digital, está en peligro de extinción. Mirar álbumes de fotos. Este álbum, en concreto, lo cogí de la casa de sus abuelos, una casa grande, vieja y abandonada, ya que sus abuelos habían muerto hace algunos años. Mientras la limpiaban y vaciaban, encontró un montón de álbumes de fotos, uno de ellos justo el que sostenía entre sus manos. De repente su hija, de apenas 2 años, que estaba sentada sobre su regazo, reconoció a su bisabuelo y propietario de esa casa, a quien jamás había visto más allá de ese primer contacto fotográfico. En cuanto lo vio, empezó a gritar llena de entusiasmo el nombre de Pepe. Su madre, sorprendida, le dijo: ¿Cómo que Pepe? Si tú no conociste al bisabuelo Juan y es la primera vez que ves esa foto. Pero la niña insistía: es Pepe. Y su madre insistía todavía más: que tu bisabuelo se llamaba Juan, no Pepe. ¿Quién es Pepe? Parece ser que Pepe era el amigo imaginario de la niña, un señor supuestamente idéntico a su bisabuelo, y quien parece ser se le aparecía algunas noches en su dormitorio. Pasó el tiempo y la niña dejó de hablar de Pepe. Es una niña, no hay que darle mucha importancia. Los niños se inventan muchas cosas. Esto es lo que pensó o quiso pensar la madre. Pero no hay que olvidar eso de que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Mm, No es la primera vez que oímos un caso similar, ¿verdad? En que un niño ve a, o sea, tiene algún amigo imaginario. E incluso hay casos en los que este amigo imaginario pues les ha hecho daño o a lo mejor no ha hecho daño, pero sí presenta ciertas manifestaciones, ¿no? A lo mejor mueve objetos eh, o hace ruidos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que los niños, digamos que tienen un sentido más desarrollado que los adultos, que pues obviamente entre va creciendo el niño se va perdiendo pues estas habilidades de sentir cosas que actualmente un adulto ya no percibe, ¿no? Como sonidos, a lo mejor ciertas energías que puede estar viendo, ¿no? Muy interesante el relato, muchas gracias a quien lo mandó, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan, compañeras? Yo creo que realmente sí era el bisabuelo y que se le estaba manifestando a esta niña de alguna manera, tal vez para conocerla, para comunicarse. Como bien es sabido y como ya lo mencionó aquí la persona del relato, pues los niños son demasiado susceptibles a esto, tienen muchísimas cualidades que ya de adultos vamos perdiendo, ¿no? Tienen esa sensibilidad a flor de piel. Tenemos algunos comentarios nuevos, dice Yoli Solís, eh, los hacen que se deslinden de la familia más cercana para así tener control total sobre ellos. Sí, de hecho, Sí, sí, también claro, es un... Ajá, claro, perfectamente es un chantaje, o sea, si no haces lo que te exactamente. decimos, esto va a pasar. Claro.
Sam Sam dice, hola, tarde pero seguro, bienvenido, bienvenido. Y dice Carla Berenice, hola, buenas noches, apenas me estoy enterando de este programa, qué padre, felicidades. Muchísimas gracias, Carla, bienvenida a la familia, a la comunidad de Radio Pesadilla. Ok. Muy bien, no sé si tengamos Eh, otro relato por ahí. sí, tenemos un relato aquí que nos envía nuestra buena amiga Vanessa Telles. Ella por aquí Ujú. es seguidora ferviente pues de este programa, aunque ella normalmente nos escucha a través de los podcasts de Spotify. Y pues bueno, nos envió un relato de audio y pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Por ahí ponemos mucha atención. Un segundito. Bueno, pues esto me pasó cuando yo estaba en la prepa. Yo tenía una maestra que se llama Blanca, le decíamos la Miss White porque la queríamos mucho y era como de cariño. Y yo desarrollé cierta afinidad hacia ella porque ella me daba literatura y como a mí me gustaba mucho leer, pues ella y yo platicábamos sobre libros y todo, entonces tenía conmigo un trato que no tenía con los otros alumnos. Resulta que un día yo soñé que estaba en casa de mi abuela materna y que llegaba un señor como chaparrito y gordito y muy preocupado me decía que necesitaba entrar y yo le decía que no, pues no lo conocía de nada, le decía que no. Y me decía, por favor, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Y yo es de que, no, señor, no sé quién es usted. Y me dijo, es que tengo un mensaje para tu maestra Blanca, es sobre su tío Memo. Y yo le dije, pues no, no sé quién sea ni usted ni el señor este, así que pues no. Entonces así quedó. Resulta que como a las 2 semanas la Miss Blanca falta a la escuela y pues no era de ella faltar, ¿no? O sea, era muy raro que ella faltara. Y faltó como 2 o 3 días. Entonces cuando llegó, pues llegó como muy triste, llegó así muy cabizbaja. Y yo como tenía esta afinidad con ella, le pregunté que qué pasaba. Y me dijo, es que acaba de fallecer mi tío Memo. Entonces, en ese momento no lo ligué hasta que salí y pensé otra vez en lo que había soñado. Y pues me sorprendió mucho porque yo no conozco, o sea, sí estaba como, sí platicaba con ella, pero yo lo único que sabía era que pues su mamá estaba un poco enferma, pero no sabía nada sobre un tío Memo y lo soñé y es algo que hasta la fecha me pregunto cómo pudo pasar. No sé si debí de haberle dicho o no sé si estuvo bien que no le dijera. Yo luego le pregunté que si creía como en sueños premonitores y cosas así, me dijo que no, entonces pues así lo dejé y no supe qué más hacer. Pues es algo que hasta la fecha no le he dicho, ya no tiene caso que le diga, pero pues en ese momento me sorprendió mucho. Espero que les haya gustado y si tienen alguna sugerencia de explicación, pues no sé qué pudo haber pasado. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Muchas felicidades por su programa. Ok, Ok, pues ahí lo tienen, queridos radioescuchas. Muchísimas gracias nuevamente a Vanessa Telles. Un abrazote de vuelta. gracias. Y gracias porque por ahí siempre nos está compartiendo a través de sus redes sociales y siempre está muy al pendiente de las nuevas publicaciones. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué les parece esta historia? Fíjate que yo opino que, como ya lo hemos dicho en anteriores capítulos, hay personas que tienen bastante despiertas ciertas habilidades. Entonces, pues difieren mucho, ¿no? Son de muchos tipos, de muchos índoles, pero en el caso de Vane, pues yo creo que tiene esa comunicación pues, con personas que bien ya podrían estar de manera espiritual, Ujú. o como ella lo dice, sueños o de visiones premonitorias. Es bastante creíble por lo que ella vivió. Y yo creo que hiciste bien, Vane, en no incomodar a tu maestra, porque pues las personas que no creen en todo lo paranormal y las cuestiones extrasensoriales, pues se lo pueden tomar a mal, ¿no? Eh,
posiblemente alguna molestia, algún enojo o simplemente no les guste ese tipo de temas. Entonces, creo que hiciste bien en preguntarle si creían en este tipo de situaciones. Y si no es así, como la respuesta fue negativa, pues creo que hiciste muy bien en guardarte el tema para ti. Así, así es, igual forma, si lo que le preocupa es no haberle dado pues el mensaje, no te preocupes, o sea, no es para nada tu culpa, o sea, ¿verdad? Entonces no, uno en un sueño, ¿cómo va a saber esas cosas, verdad? Así es. ¿Verdad? Entonces no, no te preocupes, no, no pasa nada. Tenemos dos comentarios. Dice Harold Camero, qué buena onda para pasar mi sábado por la noche. Bienvenido, Harold, muchísimas gracias por estar aquí. Y dice Jaeger, la PES o la percepción extrasensorial es algo que tenemos todos de adultos y le decimos la malicia. Ok. Ok. Probablemente en algún futuro podamos tener algún programa especial acerca de las formas en la que esa sensibilidad se manifiesta a lo largo de la vida de las personas, Ujú. porque es un tema bastante completo. Y bueno, antes de continuar por ahí, hago nuevamente la invitación para todos los radioescuchas, ya sea desde aquí, desde el programa de Facebook en vivo, o a través de nuestras plataformas de streaming, para que se animen a mandar sus audiorelatos o por escrito al número 52 618 174 3270, o si bien lo prefieren y se trata de un caso un poco más complejo que tal vez involucre algunas imágenes o alguna especie de manifestaciones que tengan captadas a través de multimedia, pueden hacérnoslo llegar también a través de nuestro correo, que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Entonces, pues bueno, ahí queda nuevamente la invitación para los que están aquí en el live. Pues bueno, está el link anclado a los comentarios. Así es, mi querido Gus, y creo que vamos a ir comenzando ya con los casos de las diferentes sectas que tenemos preparadas. Y la primera por ahí, Ale, a ver si nos puedes apoyar, por favor. Claro, bueno, vamos a empezar a platicar sobre precisamente algunas sectas diferentes. Creo que vamos a empezar con una de las más conocidas por todos. Y si no la conocían, bueno, aquí se los vamos a platicar un poquito, que es acerca de la familia Manson. Bueno, pues esta es una secta ya que tiene algunos años atrás, que inició en California más o menos en la década de los 60. Em, Esta fue dirigida precisamente por Charles Manson, eh, y hubo un acontecimiento a través del cual se volvió bastante conocida, que fue después del asesinato de una actriz, Sharon Tate, que si lo recuerdan habíamos mencionado un poquito en uno de los programas previos acerca de este asesinato. Em, Precisamente este asesinato fue lo que dio pie a que se diera un poquito más de conocimiento acerca de ella. Esto ocurrió precisamente en la casa de la actriz Sharon Tate. Para ese tiempo ella inclusive pues ya les había mencionado en ese otro programa que ella se encontraba embarazada. Eh, no solamente la asesinaron a ella, sino también además a unas personas más que estuvieron ahí, em, que fueron Jay de 35 años, Wojtek de 32, Abigail de 25 y Steven de 18 años de edad. Entonces, eso fue ese día, pero todavía al siguiente día eh, cometieron una serie más de asesinatos que fueron a Leno y a Rosemary en Los Ángeles. Aquí curiosamente es que Charles Manson como tal inclusive no dirigía, o más bien no cometía los asesinatos por mano propia. O sea, realmente él era un líder de estas personas y realmente, digamos, no metió mano como tal en estos asesinatos. Sin embargo, en este último que les menciono, sí estuvo acompañando a la familia, em, que era como le hacía llamar a su secta, pero como tal, él no dirigió el asesinato, más bien él no lo cometió directamente.
Ahora un poquito de contexto de la historia de Charles Manson. Él fue hijo de una prostituta. Realmente él pues nunca conoció a su padre y el apellido que tiene lo heredó realmente de un esposo de su mamá, o sea, no precisamente de su padre biológico, vaya. Su infancia y adolescencia fueron bastante complicadas. De hecho, él se la pasó en diferentes reformatorios y de hecho hubo un tiempo que intentó ganarse la vida como músico y fue de esa manera que poco a poco fue consiguiendo un poquito de personas que fueron algunos seguidores que estuvieron de acuerdo con él en diversas ideologías. Ahora, esta familia que él formó tenía un objetivo. Ahora, ¿cuál era este objetivo? Bueno, lo que él quería lograr era desatar una revolución racial. Realmente el objetivo de estos asesinatos era hacer creer a las personas, para empezar, que habían sido cometidos por la comunidad afroamericana, para que de esta manera hubiera una guerra entre negros y blancos. O sea, realmente ese era el objetivo que él tenía. ¿Y de dónde saca esto? Pues resulta que él creía que de esta canción, Helter Skelter de los Beatles, tenía como un significado ahí oculto que iba dirigido hacia su persona, para que pudiera hacer toda esta serie de acontecimientos y poder desatar esta guerra que les comento que él quería generar. Ya posteriormente, ya para 1970-71, fue condenado, en ese tiempo condenado a muerte. Sin embargo, bueno, estuvieron cambiando las leyes y se quitó esa sentencia como tal. De manera que lo sentenciaron finalmente a una cadena perpetua y inclusive tenía la oportunidad de pedir una libertad condicional. Sin embargo, bueno, pues no fue el caso, ¿verdad? Él fallece a la edad de 83 años. No tiene tanto, fue en 2017. Ya desde haber sido hospitalizado por una hemorragia. Realmente él nunca mostró arrepentimiento a Emilia. ¿Ok? Ok. A ver, adelante, Ale. Tuvimos unos problemitas de comunicación. Vamos a ver si retomamos a Ale porque se nos cortó hace un momento. A ver, Ale, ¿te escuchamos? A ver, creo que ya regresé ahí. Sí, ya, parece que ya te tenemos. Ok, sí, parece que ya me escuchan bien. Bueno, no sé realmente hasta qué parte se habrá podido escuchar un poquito de la historia. Que, que nunca se arrepintió y que murió en 2017 Manson. Sí, bueno, pues realmente les comentaba, esto fue lo principal que estuvimos teniendo de información sobre este caso. Sí. Les digo, ya ese fue el final de él. Em, Realmente ya él falleció, pero básicamente fue eso. Ok. Ok. Por ahí digo nada más como dato curioso, el cambio de fondo musical lo hicimos precisamente para que pudieran escuchar, al menos de background, un poquito de esta canción. Esta es una versión ya adaptada, remasterizada del 2009, pero es de la canción que se menciona por ahí, que fue la que de alguna manera infunde como que este sentimiento de búsqueda de revolución pues de este personaje, Helter Skelter de los Beatles. Pero bueno, por ahí la pueden escuchar, la ponemos únicamente de fondo porque actualmente pues el medio que usamos principalmente para transmitirse es bastante celoso con el tema de los derechos de autor, pero pues si les da curiosidad pueden buscarla por su cuenta una vez que termine pues este programa, ¿no? ¿Qué opinas, Oscar, acerca de este personaje?
Mira, creo que todos conocemos a Charles Manson. Digo, ha aparecido ahora sí que en muchos medios visuales, Sí, en películas, en series, en libros, en documentales. O sea, se volvió una figura pública, creo que muy importante, ¿verdad? En un personaje también muy, no quiero decir amado, pero pues la verdad es que hay mucha gente que todavía lo sigue, o sea, sí, y no entiendo por qué. Digo, sí hay que aclarar que el personaje, o sea, que era pues muy carismático, ¿verdad? sí, Porque si no, no hubiera podido pues atraer a la gente así. Pero pues la verdad es que sí estaba, o sea, tenía ideas bastante retorcidas. Incluso por ahí pueden buscar en YouTube, hay pues grabaciones de él, de entrevistas que tuvieron con él. Y, y se hacen notar dos cosas. Una, que pareciera que es una persona que está completamente loca por todo lo que dice y habla, pero no es así. O sea, al contrario, es alguien muy inteligente y sí, es de esas personas que saben que más bien se hacen el loco pero cuando les conviene, ¿verdad? Ujú. sí. Entonces es un tipo de gente muy peligrosa. Y es verdad, o sea, lo que ocasionó, o sea, para empezar, como comentábamos, o sea, aisló a su gente, ¿verdad? O sea, tenía su campamento y lo que él decía era ley. O sea, los tenía tan de la mano a todos que, o sea, literalmente, pues fue lo que pasó, ¿no? O sea, él dijo, o sea, desháganse de estas personas y lo hicieron, o sea, sin temblar, Así es. ¿verdad? Entonces es lo peligroso de una secta, ¿no? El cómo llevas a la gente a hacer lo que tú quieras y cómo la gente lo va a hacer de buena gana. Sí, no, es lo que nos comentabas al principio, que cómo logran estos líderes de las sectas hacerles ese lavado de ideas, cómo introducirles sus objetivos y sus principios para que realicen tareas por ellos, ¿no? En su nombre. Tareas tan trágicas como lo que nos comentaba Ale del asesinato de varias personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate. eh, pues es terrible que, porque en realidad no los obligaba, simplemente los convenció para que ellos creyeran que tenían que hacerlo. Sí. Entonces, eso es muy interesante y como dice Oscar, obviamente era una persona bastante inteligente porque logró este cometido, logró implantar estas ideas. Sí, Tenemos algunos comentarios, nada adelante. más. Dice Yoli Solís, ¿es mi internet o si se está escuchando entrecortado? No, sí tuvimos poquito ahí de problemas con el audio, pero al parecer ya todo bien. Dice Fernando Mitre, hola banda, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es sectas. Mi querido Fernando, bienvenido. Así es. Y pues bueno, la verdad es que este personaje, pues ahora sí que histórico e icónico, lamentablemente debemos decirlo tal cual como es. Hasta la fecha tiene muchísimos seguidores todavía. Se dice que hay grupos todavía supremacistas que se siguen reuniendo en su nombre y siguiendo algunas de las enseñanzas que dejó establecidas, pues cuando tuvo como que el mayor auge. Entonces, esto realmente, pues, su mayor presencia, pues, actualmente está en Norteamérica, en los estados del, digamos, del este, lo cual, pues, bueno, es algo bastante impresionante porque mencionábamos ahorita acerca del carisma, digo, antes de ya de pasar a lo siguiente, ¿qué tan grande puede ser el carisma de un solo personaje que perdure años y años y años, aun y cuando ya no esté presente, ¿no? Entonces es algo, pues, que a mí me impacta muchísimo. Y bueno, ¿qué les parece si a continuación, pues bueno, iniciamos este segundo bloque pues de historias? Tenemos por aquí algunas historias más que nos han quedado pendientes. De hecho, vamos con una historia que quedó pendiente Ok. desde el capítulo pasado de Radio Pesadilla. Por ahí nuestra seguidora Samantha nos hizo el favor de enviarnos una historia que no solamente es una historia como tal, sino que también nos hizo el favor de proveernos con algo de material, digamos visual, una fotografía que por aquí les vamos a estar mencionando en unos minutitos más, en la cual, pues bueno,
realmente hace referencia y es como que una prueba que comparte para apoyar un poquito pues los relatos que nos cuenta, ¿no? Entonces, Ale, ¿qué te parece si escuchamos antes un pequeño texto que nos adjunta junto con pues con este material y también con un audio que por ahí también nos envió? Sí, dice: en la casa de mi abuela han sucedido muchas apariciones, pero es tanto en la de ella como en la de su vecina, que es su comadre. En una ocasión los vecinos escuchaban en la sala de la comadre que había una mujer. La casa está sola, y ellos tomaron una foto donde se veía una mujer sentada. Ok, de eso precisamente tenemos una fotografía que me parece que es a la que hace mención, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos un audio que nos adjunta junto con este tema que la verdad es bastante interesante? Entonces, Muy por bien. acá, pues bueno, por ahí, queridos radioescuchas, lo escuchamos con mucha atención. Hola, mi nombre es Samantha y es mi anécdota. Cuando mi mamá trabajaba desde la tarde hasta la noche, que llegaba, ella nos contó que en una ocasión ella había salido de noche y había tomado un taxi ya que no había alcanzado el autobús, el transporte. Y que en una de las vueltas que daba para llegar directo a la casa, que se les atravesó un perro, que el perro apareció de la nada, apareció enfrente, y que ellos lo asemejaron a un lobo porque estaba muy grande, muy gigantesco. Entonces, eso los asustó porque no se vio que cruzara desde el otro lado, sino que se vio que apareció de la nada enfrente de la carretera. El chofer lo sacó de onda y pues tuvieron que tomar otra ruta porque el chofer se asustó demasiado y y pues tuvo que tomar otra ruta porque se había puesto nervioso y hasta ahí más o menos terminaba la anécdota, o bueno, lo que yo me acordaba. Ok, entonces, por ahí muchísimas gracias a Samantha, que de hecho déjenme corregir. Son dos temas diferentes. El primer relato que nos platica hace unos momentitos Ale Gómez es precisamente la imagen que les vamos a mostrar ahorita de una figura al parecer que vieron a través de una ventana de su dirección. Y este segundo caso es un tema, digamos, aislado, pero por ahí, ¿qué les parece si opinamos primero acerca de este segundo relato? Hay leyendas, digo, en su mayoría son leyendas, ¿no? Sí. Y que habla precisamente de animales. Incluso aquí en Durango, si gustan para en otro programa contárselas, pues la leyenda, del perro negro de Tierra Blanca. Entonces, es muy común asociar entes malvados a animales, pero también más por el sur del país, el miedo está más generalizado debido a los nahuales, ¿verdad? Así es. Entonces, nos dice que es de Guadalajara, creo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que está más tirándole por ahí, ¿verdad? A algún nahual, y hay que recordar, o sea, si te topas con uno de estos seres, generalmente no vienen en buena onda. Los nahuales son básicamente hechiceros, que tienen habilidad de convertir en algún animal, pues que su familiar o su protector. Sí. ¿Verdad? Y si el guardia dio la vuelta y decidió irse por otro lado, probablemente hizo lo correcto, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? Nada más recordando un poquito que un nahual es una especie de brujo, ¿no? De hechicero que tiene la capacidad de transformar su cuerpo en un animal, perdón. Y como bien menciona Oscar, pues no acuden de una manera amistosa. Creo que la evasión
que alcanzó a hacer el conductor fue bastante acertada, porque creo que pudo haber evitado una tragedia. Sí. Sí, pudo haber terminado en tragedia este encuentro sobrenatural, porque bien conocemos cuando se trata de un animal común lo que estamos viendo y cuando no lo es, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, yo creo que no hacernos los valientes cuando ocurren este tipo de circunstancias, porque puede ser un costo bastante alto. Ok, pues bueno, pues ahí lo tenemos, este segundo relato de Samantha. Por cierto, muchísimas gracias por compartirnos y estar siempre al pendiente, pues, de este tu programa. Y pues bueno, ¿qué les parece si ahora platicamos un poquito acerca del primer caso que nos compartía, bueno, al que le dio lectura Ale, que es por ahí la presencia que no solamente su familia, sino también algunos vecinos y algunas vecinas, me parece que su comadre, han llegado a, pues, a escuchar y a percibir. Ahorita estoy a punto ya la voy a poner ya para que la puedan ver. Por ahí, los que estén a través del podcast, recuerden que pueden buscarnos directamente por Facebook como Radio Pesadilla, y a través de ese medio pueden ustedes accesar a toda la información visual que algunos radioescuchas nos hacen el favor de enviarnos, de aportarnos. Entonces, pues bueno, de momento estamos viendo una fotografía. Por ahí nos la encierra en un pequeño, bueno, en un círculo de color rojo. Y creo que yo sí puedo ver una imagen ahí. O sea, sí alcanzo a verla, sí logro verla. Ella comenta que se trata de una persona, o aparentemente una mujer, que está sentada, digamos, pareciera que hay como una especie de pequeño sofá junto a la ventana. Okay. Y se percibe desde un ángulo como lateral. O sea, se ve a la persona o a la mujer como si fuera sentada de lado, por así decirlo. Pero eso sí, no se ven características, digamos, perfectamente definidas. Se trata como de una composición en la cual tanto las sombras que la conforman como algunos de los reflejos hacen que se disperse la imagen al 100%, o sea, que no se vea tan clara. Pero yo sí puedo ver algo ahí. No sé si ustedes lo notan, por favor, háganoslo saber a través de estos comentarios de aquí, del chat de la transmisión. Háganos saber si la ven o si no la ven. Compañeros, ¿ustedes pueden notar ahí algo raro en esa fotografía? Fíjate que si viniera la foto sin el círculo, sí, a lo mejor yo no habría notado nada, ¿verdad? A lo mejor yo creería que fuera el juego de luces. Ajá. Y no lo habría, o sea, no me habría percatado, más bien. Sí. A lo mejor si voy caminando por la calle, lo veo y ni enterado, ¿no? Pero ya que nos indican exactamente dónde está, sí puedo decir que sí veo algo. Digo, a lo mejor sea la sugestión, no sé. Pero sí logro ver, como bien dice, a una persona sentada, ¿verdad? Entonces está interesante el si puede ser o no ser, ¿verdad? Digo, todo depende del criterio de uno. Pero de que veo algo, pues sí estoy viendo algo. Carlos, Ale, ¿ustedes qué ven ahí? Definitivamente yo sí alcanzo a ver una sombra, pero como bien comentas, no se alcanza a definir pues de una manera certera si se trata de una persona, de un hombre, de una mujer. Eso es lo que no alcanzo a distinguir, pero sí se observa una sombra. Entonces, si realmente nos sabe decir por ahí, Sam, que en este momento no había nadie en esa habitación, pues bueno, ya pudiera contar también como evidencia, ¿no? Porque, o sea, sí se ve algo, sí se ve efectivamente algo ahí. Alcanzo a ver el sillón. Y bueno, estaría muy interesante que nos hiciera un poquito más amplia la historia de la fotografía, de las circunstancias, y sobre todo si tiene más evidencias como esta que pueda y nos haga el favor de
de compartirnos sería interesante, sería muy, muy bueno. Claro. Ale, algo que quieras agregar acerca de, pues de esta, ahora sí que aportación tan interesante que nos hacen llegar. Sí puede ser un poquito confuso ahí entre las luces y, bueno, lo que ya han ustedes comentado. Si diera la impresión que hay ahí una sombra, no se ve tan claro, pero pues sí da un poquito la idea. Sí. Complementando algo de la historia, dice aquí también Sam, todos creen que es el espíritu de la mamá del niño que murió en el aljiber. Ok. Oh, ok. Ok, aquí ya está complementando un poquito, lo cual es bastante interesante. Por ahí a los radioescuchas y a todos los que se encuentran ahorita pues siguiendo esta transmisión, la última palabra finalmente la va a tener cada uno de ustedes. Sin embargo, aquí algo que cabe destacar es que cuando la imagen o digamos, la prueba digital, fotografía o como le quieran llamar, está acompañada de cierto contexto, eso le da muchísimo más peso a la situación. En primera quiero destacar nada más un punto, y eso es que nos comenta a través del escrito que acompaña pues estos elementos que nos envió, es que esa fotografía la tomaron precisamente porque personas físicamente en vivo que se encontraban en ese lugar vieron que había una persona sentada cuando se supone que ahí no había nadie. Entonces por eso toman la fotografía. No es de esas fotografías que toman accidentalmente porque simple y sencillamente aparece algo raro y no. Ellos de manera voluntaria tomaron la fotografía como para demostrar, me imagino yo, darle como que soporte pues igual al comentario que le hacían a su comadre, ¿no? Oye, hay alguien ahí arriba y está sentado ahí. Entonces, pero ya ahorita que nos comenta que se trata de una anécdota anterior, que de hecho ya la contamos por aquí en el programa. Si no mal recuerdo, ¿no es así, Oscar? Creo que ya nos había platicado esa historia del niño que muere en el aljibe. Hola, hola. Ok, a ver, parece ser que tenemos algunos problemitas. A ver, un segundito. Ah, por ahí nada más parece ser que los perdí por un momento, no sé si me escuchan. Sí, Sí, sí te Sí. escuchamos. Ah, ok, sí, ok, sí, sí. correcto. Como dejaron bastante tiempo en espera, dije a lo mejor nos perdimos de la sesión. Ok, No, estamos bien. ok, correcto. Entonces, pues bueno, ahí ahora sí que lo dejamos a criterio de cada quien y pues muchísimas gracias a Samantha por, pues por ese valiosísimo material. Ahora sí que cada quien en su casa finalmente toma la decisión de darlo por válido o darse alguna explicación. Pero bueno, de que hay algo raro, pues sí, sí lo hay. Definitivamente. Ok, y tenemos un relato más. Me Eh, parece que lo tienes tú, Ale, es ¿sí? el de Jezrael, ¿Es me correcto? parece que sí, ¿verdad? Sí. Dice, cuando yo tenía unos 8 o 7 años, mi mejor amigo me había regalado un muñeco del Joker, de esos de Imaginext. Llegué a desarrollar cierto afecto hacia el muñeco. Yo dormía con él, hacía muchas cosas con él. Mientras que él hablaba, yo escuchaba que él me hablaba y me decía cosas, y yo lo veía moverse y así. Nunca se lo conté a nadie, pues porque dije no es nada importante. Pero mi mamá se dio cuenta de eso y tiró al muñeco. Al día siguiente, el muñeco regresó, apareció junto a mí, y yo no sabía que mi mamá lo había tirado hasta años después. Me contó. Pero mi mamá tiró al muñeco, hizo mil cosas con el muñeco, pero él volvía, hasta que un día yo dije, pues ya estoy muy grande, y lo tiré. Y desde ese día nunca volvió a aparecer. Hasta que años después, en una máquina de peluches, me gané una ballenita. Y pasó exactamente lo mismo con la ballena. Y mi mamá tomó la decisión de quemarla y tirarlas en un río. Hasta el día de hoy no se lo he perdonado. Ok. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Israel. Y yo te voy Vaya. a comentar algo. Mira,
lo que son los objetos personales, y sobre todo muñecos, peluches, figuras, muñecas, van a estar guardando de una manera constante tu energía, ¿sí? Tal vez tú no te das cuenta, tal vez no lo haces de una manera consciente, pero tus objetos van a ir almacenando cierta parte o cierta cantidad de tu esencia, de tu energía. Entonces, conforme esto vaya sucediendo, pues estos objetos inanimados van a ir aprovechando esa energía para tener ciertas reacciones, ciertos movimientos, y el objetivo de esto va a depender muchísimo del tipo de energía que tú tengas, ¿sí? Si eres una persona que se dedica a hacer trabajos y rituales y todo este tipo de situaciones, obviamente no va a ser una energía positiva, ¿no? Pero en tu caso, no creo y no veo de una manera clara que hubiera podido ser algo negativo, sino al contrario, tal vez se apegaron demasiado a ti estos objetos y simplemente querían estar pues cerca tuyo, ¿no? Posiblemente para cuidarte, posiblemente para hacerte simplemente compañía. Y no tiene nada de malo, te digo, siempre y cuando no hagas algo más, algo, pues ya cayendo en lo negativo. Así es, Carlos. Me estoy acordando ahorita que estás hablando de eso. Algo que le pasó a una tía. Eh, Mi tía, tanto mi madre como algunas de mis tías son devotas del santo de San Panuncio, San Pafnuncio, como se escribe, ¿verdad? Y él se le considera como el santo de las cosas perdidas, ¿no? Ujú. Se dice que dentro del catolicismo, ¿verdad? Que si perdiste algún objeto o perdiste algún familiar, cualquier tipo de pérdida, si alguien falleció o lo que sea, este, le rezas a él y te ayuda ya sea a encontrar el objeto, a recuperar el familiar, o a aceptar más fácilmente pues la pérdida, ¿no? Entonces, pues es común que la familia tenga pues estatuitas o estampas de este santo. Resulta que mi tía fue de vacaciones hace ya varios años, se fue a Europa de vacaciones, pero tuvieron la fortuna pues de viajar. Entonces pues llegaron a la, no me acuerdo, no recuerdo dónde es, si en Italia, en Viena, no, Mónaco, no me acuerdo, ¿verdad? Pero a la Basílica de San Antonio. ¿Qué pasa con San Antonio? Bueno, recuerden que es muy común que dicen que si buscas novio, que lo pongas de cabeza, ¿no? Así es verdad. Ok, Sí. Entonces digamos que San Antonio está, pues digamos, compitiendo en la misma categoría de santo, ¿no? Ujú. En este tipo pues de búsquedas. Entonces, aquí me recuerda lo que mi abuela, que en paz descanse, decía: los santos son muy celosos, ¿verdad? Entonces, cuando regresaron acá, pues a su casa, pues se trajo de recuerdo una figurita, ¿no? De San Antonio. Y pues la puso en su altar a un lado de San Panuncio. Donde pasó que al paso de algunos días, de repente, se dio cuenta que la figura de San Antonio ya no estaba. Y se les hizo muy raro, ¿verdad? Porque pues nadie, o sea, no tenía niños chiquitos, así como para que anduvieran jugando con ellos, o en ese tiempo no tenía mascota, así como que lo haya tirado o algo, ¿verdad? Sí. Total, no encontraron la figura, cosa rara. Así quedó. Pasaron algunos días y haciendo la limpieza, pues encontraron la figura tirada quebrada abajo de uno de los sillones. No pasó, no pasó más en decir que, pues a lo mejor alguien en un descuido la tiró, ¿verdad? Entonces agarró la figura, se le había quebrado la cabeza. La pegaron, la volvieron a poner. Al otro día la figura había desaparecido otra vez.
la buscaron y la volvieron a encontrar tirada atrás pues de donde estaban poniendo todas sus figuritas, del altar. La encontraron, otra vez se le había quebrado la cabeza, la volvieron a pegar y la pusieron pues otra vez. Al tercer día volvió a aparecer la figura y otra vez estaba en el suelo tirada, quebrada. Ajá. Entonces, pues ya a la conclusión que llegaron fue por lo mismo de que, o sea, la figura, el santo, pues son celosos, ¿verdad? Entonces, o sea, no puedes llegar, si eres devoto a un santo, no puedes llegar con otro, ¿verdad? Con tal devoción, ¿verdad? A lo mejor sí puedes tener varias, 2, 3 figuritas de santos, pero si tú eres muy, muy devoto a uno, no puedes darle la misma devoción a otro. Ok. Ajá, y entonces lo que hizo mi tía fue, bueno, agarró la figurita de San Antonio, la envolvió en periódico, le dio una oración, ¿verdad? Se despidió de él y pues la tiró a la basura porque pues, ya estaba quebrada y aunque la pegaran, algo estaba pasando ahí que, o sea, que no querían que esa figura estuviera ahí. Cosa rara porque pues tenía más, o sea, estaba una de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de la Caridad, de Fátima, o sea, varias, ¿verdad? Pero nada más esa era la única que aparecía en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, como bien dices, Carlos, es tu energía que tú manifiestas, Efectivamente. exactamente, o sea, puede entrar y a ciertos objetos Sí. y manipularlos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no de forma consciente, a lo mejor tampoco era algo malvado, sino que simplemente, o sea, es una forma de decir, oye, o sea, no puedes estar haciendo esta cosa otra vez y ya estás haciendo esto en primer lugar, ¿no? Fue lo que pasó con esa figurita, con lo que pasó, digamos, ahora sí que este duelo entre San Panuncio y San Antonio, Vaya, ¿verdad? qué Así interesante. es. Sí, digo, y esto pues lo cuenta mi tía de primera mano, porque pues a ella le tocó encontrar la figurita y pegarla y todo, y el punto en el que al final pues decidió simplemente deshacerse de ella porque pues ya no, o sea, pues no tenía cabida. Claro. Pues bueno, la verdad es que una anécdota bastante interesante. Bueno, ambas anécdotas bastante interesantes, Oscar. Gracias por compartirnos esa cuestión tan curiosa. Es bien interesante todo ese tema sobre las figuras, sobre los santos. Probablemente en alguna ocasión podríamos hablar un poquito más a profundidad. Pero bueno, antes de continuar por ahí, queridos radioescuchas, quiero nada más compartirles, porque ahorita se acaba de comunicar nuevamente Samantha, nos acaba de enviar un mensaje por WhatsApp. Y agrega algo de información que de hecho es bastante interesante, junto por ahí con una señal que le mandan por ahí, que nos están pasando también, por ahí me parece que es Yoli Solís, digamos complementando este caso de lo que nos platicaba Samantha junto con esa fotografía. Dice, hola, la casa no ha podido ser rentada, tiene cerca de 3 años sola. Primero la usaron para dar terapia a mujeres víctimas de personas alcohólicas y decían que que veían a alguien arriba y que escuchaban que de alguna forma cómo caminaba o empujaba los sillones de la parte superior de la casa. Dice, hasta la fecha ese lugar sigue solo. Y nada más para como cerrar un poquito este tema, dice, la anécdota la platicó mi mamá y fue de la casa donde tuvieron que realizar un exorcismo. Oh, qué interesante. Entonces, efectivamente lo mencionábamos hace un momento, perdón. Cuando un espacio no solamente tiene la manifestación de este tipo de materiales que se pueden capturar en videocámaras o en cámaras fotográficas o a través de sonidos, pues cuando tienen un contexto, yo creo que eso apoya muchísimo cualquier tipo de manifestación que pueda ser capturada. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por ahí a Samantha, un saludote para ella y su familia. Y pues gracias por compartir este caso tan impresionante, ¿no? La verdad es que muy interesante. Así es, mi querido Gus, bastante interesante y de verdad agradecemos que nos compartan todos estos casos y sobre todo que
que nos manden alguna evidencia, creo que lo hace muchísimo más interesante todavía, ¿no? Nos da una idea de lo que pudiera estar ocurriendo y darles a lo mejor algún consejo un poquito más acertado conforme a los expertos, ¿no? Que hemos estudiado un poco. Claro. Oscar, tenemos un caso más de sectas, no sé si ya lo tengas por ahí. Así es, Carlos, ¿verdad? Esta es una secta, o más bien es un caso bastante horripilante por la magnitud de lo que pasó, ¿no? Se le conocía como el Templo del Pueblo. Ujú. Y pues se conoce principalmente porque ha sido una de las mayores masacres de ciudadanos estadounidenses en un sitio específico, ¿verdad? Y no me refiero a accidentes como el 11 de septiembre, ¿no? Sino que esto fue totalmente suicidio, Sí. ¿verdad? Ujú. El Templo del Pueblo, pues a ciencia cierta, perdón, no se sabe si se trataba de una secta, de una comuna o pues de algún grupo cegado por alguna influencia, ¿no? Principalmente su líder. Se cree que se formó más o menos en 1950 por una persona llamada Jim Jones, Mm. ¿verdad? Que Sí, pues sí. él viendo cómo estaba en apogeo ahora sí que toda la onda hippie, eh, pues quiso entrarle al negocio, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo que esta persona, Jim Jones, hizo fue que, como bien decíamos al principio, las sectas son muy elitistas, son hacen mucha segregación. Sí. Pues en estos tiempos, en estos años, cuando estaban las comunas hippies, pues era obviamente, pues había muchos más grupos reunidos y por lo tanto había todavía más segregación porque entre más grupos había, pues más gente desechaban. Entonces lo que esta persona hizo fue que no importaba quién era, todos tenían cabida en su lugar. Ujú. Entonces esto logró hacer que alrededor de 3/4 partes de la gente que entraba en su secta pues fuera personas de color o fueran latinos, ¿verdad? O sea, gente que las demás sectas blancas rechazaban. Todo parecía que estaba bien, todo parecía tranquilo, en paz, ¿verdad? Ellos estaban en Indianápolis, pero pues luego se fueron a California, ¿verdad? Eh, a simple imagen no parecía que fuera a hacer más, ¿verdad? O sea, ellos profesaban paz, felicidad, amor, etcétera. Ya saben, todos los principios hippies, ¿verdad? Pero llegaron a tener una gran cantidad de miembros. Alrededor de entre 3.500 y 5.000 personas estaban dentro de esta comunidad, ¿verdad? Y entonces, debido a la gran cantidad de gente que estaba captando esta persona, entonces se echaron el ojo de lo que viene siendo la inteligencia americana, ¿no? La CIA. Porque pues estaban viendo el potencial peligro que podía tener, ¿no? O sea, si ven a alguien que de repente empieza a traer muchísima gente, el gobierno le va a echar el ojo, ¿no? Claro. Entonces hablaron con esta persona, con Jim, le dijeron, mira, así están las cosas, no puedes tener pues esta cantidad de gente. Te recomendamos, ¿verdad? Pues que te deshagas, o sea, que deshagas el culto. Lo que esta persona hizo no fue deshacerse del culto, sino que lo decidió hacer fue que se mudó a la colonia inglesa más lejana, pero dentro de este mismo continente. Entonces dejó Estados Unidos y se fue a Guyana, en Venezuela, que para estos años todavía pues está como parte de Estados Unidos. Sí. Entonces él dijo, ya arreglé el problema, ya me fui de Estados Unidos, pero sigo en territorio americano, ¿verdad? Y entonces, pues lejos de todo, entonces pues tenía más libertad, ¿no? Este sitio de Guyana no tenía restricción, o sea, básicamente era libre de ir y venir quien quisiera. O sea, no estaban encerrados, no había puertas, no había valla, no había vigilancia. O sea, sí había vigilancia, pero no los dejaban, o sea, no los obligaban a quedarse, ¿verdad? Entonces, esto provocó que mucha gente, pues, decidiera unirse, ¿verdad?
más o menos en el 75, no, en el 78, perdón, llegó una persona que estaba como legislador allá en Guyana. Dijo, achis, ¿por qué está tanta gente llegando aquí? Fue a ver el asentamiento del templo del pueblo, ¿verdad? Se quedó unos días ahí viendo, pues, o sea, si están en mi territorio, pues quiero ver de qué se trata, qué están haciendo, qué está pasando aquí, ¿verdad? Y en lo que él estaba, en una noche que él estaba, pues, dormido, el líder del culto, Jim Ryan, dio la orden para, pues, que se suicidara la gente. Entonces, un porcentaje, cerca de 900 personas se suicidaron con cianuro. Wow. Así sin decir agua va, o sea, lo que esta persona dijo se hizo. Fue una masacre, la verdad. Imagínate ver 900 cuerpos tirados, agonizando de dolor por cianuro. No, y menores también, ¿no? Sí, claro, o sea, de todas personas, o sea, papás, mamás, hermanos, hermanas, hijos, o sea, de todo, o sea, familias completas. Fue lo que quedó como pues resultado de esta orden. Antes de esto, el legislador que estaba de visita, pues él dio un discurso en el que pues expresaba sus términos, ¿no? O sea, que no le parecía pues bien lo que está pasando, ¿verdad? Pero pues no, o sea, tampoco podía intervenir porque no estaban haciendo nada malo todavía. Entonces, él dijo que ya se iba a retirar de ahí. El que quisiera irse con él, pues era bienvenido en el avión, ¿verdad? Y así lo hicieron varias personas. Lo siguieron a este legislador de nombre Leo Ryan. Y para su mala suerte de él, en el avión, algunas de estas personas que se subieron con él, bueno, lo que hicieron fue sacar armas y pues empezar a matar dentro del avión, ¿verdad? Por órdenes del líder del templo. Wow. Ajá, todo esto mientras pues la gente dentro de Guyana se estaba suicidando, ¿verdad? Digo, fueron más de 900 muertes, ¿verdad? La verdad, una terrible masacre. Lo peor es que fue una masacre sin guerra, o sea, no hubo balas, no hubo disparos, no hubo tajos, o sea, simplemente todo pues por la orden de una persona, y como toda la gente con su fe ciega en él, pues hizo lo que él quería. Híjole, pues Ahí lo tienen. Digo, este fue sí, no, el pueblo del pueblo. Mira, la verdad es que este es uno de los temas, yo creo que sin lugar de dudas, mucho más sonados a lo largo de la historia, digamos, moderna. Todavía no recordaba esta secta hasta ahorita que la mencionas, pero recuerdo claramente algunas imágenes, de hecho, desgarradoras. Obviamente esas no las vamos a pasar nosotros directamente por aquí porque yo recomendaría muchísima discreción con este tipo de material porque hay fotografías tomadas desde helicópteros en esa, digamos, comuna, por así decirlo, en la cual yacen pues decenas de cuerpos, o sea, centenas de cuerpos. Es una imagen dantesca, lo puedo describir de esa manera. Y pues bueno, ahorita me acordé, tenía años que no... Yo lo escuché eso ya cuando era muy pequeño, francamente. Sin embargo, ahorita que lo mencionas, vino a mí esa imagen y no cabe duda que una sola persona puede causar muchísimo bien, pero también una sola persona, digamos, con la inteligencia adecuada o con el fundamento adecuado hacia el lado negativo, también puede causar muchísima, digamos, catástrofes, literal. Entonces, muy interesante por ahí esa secta. ¿Algo más que quieran agregar a este tema, Carlos, Ale? Pues nada, realmente sí, bastante triste, trágico y la verdad sigue siendo impresionante cómo vemos este nuevo ejemplo de cómo influyen en la gente este tipo de organizaciones. Sí, o sea, es impresionante cómo gente, o sea, papás,
Ujú. estuvieron de acuerdo a que sus propios hijos, ¿verdad? Formaran Así es. parte de esta tragedia, de este suicidio colectivo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, como bien dice Ale, eh, es muy impresionante lo que esta gente puede lograr hacer. Ahora, ojo, podríamos decir que probablemente se trataba de familias todas pues ignorantes, a lo mejor sin preparación y con carencias de muchísimos tipos, pero déjenme decirles que la verdad es que no es así. Lo que pasa es que una vez que un grupo social se integra a este tipo de organizaciones sectarias, van pasando por un proceso altamente, digamos, efectivo con el cual los van debilitando primero de manera personal, de manera emocional, o sea, les hacen perder el carácter. Esto es hablando, digamos, de manera general, ¿no? Hay muchísimos estudios psicológicos de cada una de las sectas existentes, conocidas hasta el momento, pero todas se basan precisamente en ir deteriorando la personalidad, el carácter y otras cuestiones, digamos, emocionales y hasta espirituales de cada individuo, y una vez que lo tienen en un punto, digamos, de borrón y cuenta nueva emocional, es cuando empiezan a fundamentarle las creencias de, pues, el líder en este caso. Entonces, la verdad es que inclusive hasta personas muy, muy preparadas, personas inteligentes, personas que no tenían carencias económicas, inclusive personas exitosas, han caído en manos de este tipo de organizaciones. Me acordé nada más rápido por mencionar una. Hay una secta, digo, nada más voy a mencionar el nombre, probablemente más adelante podamos hacer una segunda parte de este tema. Pero hay una secta que hasta la fecha es como que de las más recientes, se llama Nexium. Es una secta de élite que estuvo esparcida a lo largo y ancho del planeta, o sea, personalidades como actrices, actores, personajes políticos, hijos de empresarios y cuanta gente de alto poder estuvieron y cayeron en las redes de esta secta. Como siempre, pues, digamos, eh, con una especie de objeto central que es lo que los atrae finalmente a este grupo de personas, a ese lugar, de manera engañada y de manera amañada. Entonces, pues bueno, eh, digo, yo creo que para el humano no hay límites y del lado de la parte, digamos, negativa, pues es todavía más grave la situación, ¿no? Correcto. Ok, Así es. bueno, me parece que tenemos algunos comentarios pendientes, tenemos algo más de relatos pendientes. Bueno, hay un comentario de parte de Yuli Solís que dice, más bien es la psicología que les implantan, tanto así que están dispuestos a ofrecer a sus propios hijos. Entonces se fanatizan. Exactamente. Ok. Eso es grave, ¿eh? Eso es bastante grave. Es muy, muy grave. Y por acá está llegando una anécdota. Déjenme ¿Ok? un segundito nada más. Vamos a checar anécdota. Ale, no sé si ya la tienes por ahí. Ok. A ver. Teníamos una pendiente antes, ¿verdad? Creo que tenemos Sí. otra antes, sí. Sí, esta es de Uriel de Guadalajara. Dice, hace como 8 años, mi mamá y yo entramos en una etapa en la que buscábamos un poco de paz espiritual y respuesta a lo que pasaba con nosotros. Entre la búsqueda y visita de varias iglesias, dimos con un sacerdote que se anunciaba con misas de sanación. Él era un hombre muy labioso y tenía las palabras adecuadas para hacerte sentir bien. La gente que ahí asistía iba a sus retiros, a sus reuniones y demás. Cuando conocí a mi esposa, y petición de mi madre, que insistió en que fuera, pues creía mi madre que al tener mi esposa, mis tatuajes eran, al tener mi esposa tatuajes era adoradora del diablo, por lo que para quitarle las dudas y demás, decidió ir llevando a los 2 niños. Mientras esperábamos, mi esposa, que es muy curiosa y perspicaz, comenzó a preguntarme el nombre del padre, porque había gente que se colocaba alrededor y solo ellas vestían de rojo, porque había pocos niños, etcétera, etcétera. Cuando llegó el sacerdote,
Mi esposa lo miró y durante todo el tiempo le mantuvo la mirada fija. Al llegar a los agradecimientos, él dijo que daría bendiciones especiales a quien le dio una camioneta en la que llegó, un reloj, los que le dieron el terreno para el nuevo templo y así. Ella en ese momento quiso irse, pero justo cuando me dijo el padre Fermín, dijo que permitiría que lo tocaran para sentir el Espíritu Santo. Dijo que una de las servidoras se acercó a sus hijos, lo que hizo alterar a mi esposa. No pasaron ni 5 minutos cuando se acercan llorando los niños a su madre, y ella preguntó que qué pasó. Los niños le dijeron que las servidoras les dijeron que el padre sabía que ellos no amaban a su madre, pues mientras estaba la sanación, ellos no lloraron, pero que tenía don de vista y quizá don de voces, que ellos sí la amaban y que hablara con el padre. Mi esposa esperó al final. El padre nos pasó y le dijo a mi esposa que los niños eran especiales y que necesitaban un exorcismo e ir a la casa donde él cuidaba a los niños regalo de Dios. Mi esposa sonrió y nos fuimos. Ya en casa me preguntó qué era esa casa y yo le conté que le habían dado una casa donde les daba educación a los niños que tenían dones, que él cuando veía a ciertas personas las invitaba a los retiros, donde les daba la camisa roja y se volvían servidoras. Los regalos que le daban, entre más caros y grandes, las bendiciones de Dios eran mayores, pues Dios no nos daba pequeñeces. En ese momento mi esposa me dijo que eso era una secta, que no volvería a ir, que respetaría mi devoción y si quería seguir asistiendo, pero que no le volviera a invitar ni hablara de ella, ni a sus hijos. Entendí que en verdad estaba mal. Dejé de ir, pero mis hermanas, madre y sobrinos, me buscaron por mucho tiempo, pues decían que yo tenía que regresar, pues estaba en pecado. Me vigilaban y algo me podría pasar. Por suerte, nadie supo a dónde me fui con mi familia, y aunque extraño, a mis hermanas hace 4 años no los veo, y considero que es lo mejor. Saludos y que siga el terror, como siempre escuchándolos desde Guadalajara. Pues un saludo para todos los que nos escuchan por aquel lado de este bello país. La verdad, un saludo para ti, para toda tu familia. Y vaya, qué peligro, ¿no? O sea, realmente Sí, con esto nos podemos dar sí. cuenta de que el peligro de o sea, escuchamos secta y automáticamente pensamos en cosas lejanas que no nos pueden tocar. Sin embargo, este es un clarísimo ejemplo de que hay muchas que tal vez no se conocen como tal con esta denominación, pero están ahí y están tratando de jalar a tu primo, a tu hermana, a tus padres, a tus hijos. Entonces, esto es un tema bastante delicado. Impresionante, la verdad. ¿Alguna apreciación Mira, extra? ¿Sí? eh, ahí dice exactamente muchas de las cosas de las que hablamos al principio, el cómo tratan de llegar a la gente. O sea, lo que hizo el Señor fue primeramente con los niños, Sí. ¿verdad? Hacerles creer que su mamá no los quiere, que estarán mejor con él, y luego trató de llegar a la señora. Es que sí, como bien dices, es complicadísimo, y lo peor es que, o sea, es un lugar en donde, o sea, conocemos de gente de primera mano, Gus, Sí. que, o sea, que ha vivido ahí, o sea, y sabe cómo se manejan, Claro. ¿verdad? No vamos a decir nombres para no No. comprometer a nadie. Claro. Eh, y sí, o sea, es peligrosísimo. O sea, para empezar ahí, luego dijo, o sea, voy a dar bendición a quien me dio la camioneta y al del terreno y eso. O sea, Sí. precisamente, o sea, cómo los engatusan para que les den cosas. O sea, pobre, la verdad, me compadezco mucho de tu familia, porque pues ellos están metidos, o sea, al punto en el que están confiando ciegamente en esta persona, o sea, Sí. y no lo pueden ver. O sea, a lo mejor para nosotros es muy fácil decir, pues sí es una secta, ¿verdad? Simplemente ya me voy y no voy, ¿verdad? Sí, claro. Pero
O sea, el cómo tienen esta gente ya adentro y cómo siguen ahí buscándote. O sea, me imagino que esa opción que tomaste con tu esposa de irte y no decirle siquiera a dónde, es porque pues las cosas están complicadas, ¿verdad? O sea, si yo me voy de aquí con mi esposa, pues claro que le digo a mi mamá, ¿verdad? Claro. A mis hermanas, ¿a dónde me voy a ir, verdad? Pero si ya no les dices es por cómo están las cosas a tal punto que, pues es mejor que no se entere, Así es. ¿verdad? Entonces, nada más mucho cuidado, ojalá no pase más. O sea, la verdad te deseamos lo mejor a ti y a tu familia y muchas gracias por compartir esto. Tenemos una más, Ale. Em, Tenemos aquí una historia, no sé si les parezca la última que enviaron. Sí. Ok, sí. Ok. Em, Dice, hola, buenas noches. Yo soy SQE, es decir, calidad de proveedores en una empresa de giro médico. Por mala suerte, yo en el mes de marzo, al tratar con proveedores de todas partes, pues fui de las primeras personas que se infectaron de COVID, por lo que me descansaron hasta el día 26 de octubre, que se me permitió regresar a trabajar después de muchos requisitos que tuve que cumplir. Como trabajé por todos estos meses en casa, no estaba tan fuera de lugar en cuanto a los pendientes, y los diversos problemas que había, lo único diferente es que era la planta hermana en la que yo estaba, pues una era azteca y a la que nos movieron es maya. Mientras me daba una vuelta en el almacén y me familiarizaba con el lugar, que es mucho más grande, pues entré a una de las jaulas en las que me dijeron tenían concentrado el material de purga. Estaba hecho un desorden y entre tarimas y material, pues no me percaté que detrás de las tarimas pegadas a la pared estaba una persona parada. Cuando quise mover una caja, me saludó, y pues fue cuando lo vi. Su piel era muy blanca, cabello castaño, ojos verdes y delgado. Traía una bata color negra sin el nombre. Todo que trae bata negra pertenece al personal del corporativo o centro de diseño, y las batas llevan el nombre. Cabe mencionar que no portaba su cubrebocas. Me dijo que si quería, una vez que él terminara de acomodar unas cosas, él movería las cajas a su lugar. Le dije que sí y que no lo molestaba. Salí y cerré la puerta de la jaula. Cuando iba a la mitad del pasillo, me acordé que dejé el celular arriba de la caja y di la vuelta, cuando uno de mis inspectores se me acercó, pues a poner el material dentro de la jaula. Al llegar el señor, abrí el candado y nos metimos. Cuando me iba a acercar al fondo, donde dejé el celular, una pieza de metal que llamaban portería y mide 1,75 por 1,50, había caído justo entre las cajas donde me encontraba. Tomé el celular que estaba en el suelo, y cuando le dije del muchacho, a ver si no le había pasado algo, el señor me dijo que no lo asustara, que lo habían mandado para darme la combinación del candado y que no quería volver a entrar. Ya en mi escritorio fue cuando reaccioné cómo es que estaba abierta la jaula, quién era esa persona y cómo entró sin las medidas de seguridad, dónde estaba mi teléfono y que quizás si no me hubiera dicho, la portería me hubiera golpeado. Saludos y seguimos al pendiente como cada fin de semana. Uf. Ok. Estas son de esas anécdotas que se escuchan como que bastante cotidianas hasta que dan ese pequeño giro, ¿no? Ese giro que la vuelve una anécdota pues perturbadora, y no perturbadora, sino escalofriante. Ahorita me pongo en su lugar, y la verdad es que sí está tremenda. O sea, la sensación de darte cuenta que te encontraste con alguien más que no tenía manera de haber entrado a ese lugar antes que tú es, yo creo que más que impactante. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que lo peor es cuando empiezas a juntar las piezas, Sí, sí. concatenar y decir, oye, un momento, ¿cómo es posible esto? Si esto estaba cerrado, si es de noche, si nadie entra aquí, si yo soy el único aquí.
etcétera, ¿no? Yo creo que lo peor viene después cuando empiezas a embonar todo y que no hay una congruencia, que no hay algo, pues algo lógico, ¿no? Creo que ese es el peor momento, cuando empiezas a caer en cuenta de que acabas de pasar una situación paranormal bastante fuerte y muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota y estar pendiente cada fin de semana. Por ahí, Gus, Digo, y nada más para ¿sí? complementar ahí, como también veníamos diciendo en programas pasados, que no todos los entes pues buscan el peor escenario, ¿no? Sino que aquí lo que hizo fue pues para que no lo golpeara pues este fierro, ¿no? Cuando se Claro. cayó. ¿Verdad? O sea que de alguna forma le hizo decir, no, pues tú vete, yo aquí me encargo, ¿verdad? Para que pues evitara este accidente. Así es. Por ahí, Gus, no sé si puedas ayudarnos con la imagen del libro, por favor. Ya la están viendo por ahí. Ya está ¿Ok? proyectada. Adelante. Pues bueno, únicamente ya para estar cerrando esta transmisión, este programa de sectas, quería recomendarles este libro que pues nuestros seguidores de Facebook están viendo en pantalla y quienes nos escuchan a través de los podcasts se titula Él vino a dar libertad a los cautivos y es de Rebecca Brown. Yo este libro tuve el acercamiento con él hace varios años. Yo creo que fácil como unos 5 años, 4 o 5 años tuve el acercamiento con este libro, gracias a que me lo recomendaron, porque se enteró por ahí un compañero de trabajo que me gustaban todos estos temas. Entonces me dijo, oye, deberías leer este libro. Y lo busqué, lo chequé, me enganché y lo leí todo. La verdad no está tan largo, pero sí se lo recomiendo porque tiene que ver con este tema que tratamos esta noche, que es sobre las sectas. Habla básicamente de una joven que es una ex satanista, Wow. se convirtió al cristianismo y ella cuenta todo lo que vivió dentro de esa secta. Y que como bien decíamos, que decía Oscar al principio, salir de una secta es completamente complicado. Y ella cuenta también esta parte, todo lo que hacían ahí, cómo entró, cómo es que salió con vida y cómo fue recibida en esta otra religión que ella adopta, ¿no? Es muy, muy interesante este libro, se lo recomiendo, chéquenlo y pues ya lo estaremos comentando por ahí próximamente. Dice, Dante ya llegó, dice buenas noches, ya hablaron de Pizzagate. No hemos hablado de Pizzagate, de hecho. Y pues bueno, les dejo la recomendación y qué les parece si vamos concluyendo la transmisión. Ok, yo creo que ya es momento por ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de sábado, ya casi cerrando este complicadísimo año. Muchísimas gracias a todos los que pues cada semana se conectan a través de este live stream para acompañarnos en estas pues noches de terror, noches terroríficas. Y gracias también para todos aquellos que bueno, poco a poco van escuchando cada uno de los podcasts que dejamos en las diferentes plataformas. Nada más por ahí antes de cerrar de mi parte, si les gustó este tema de sectas y les gustaría que próximamente traigamos una segunda parte, háganlo por favor, háganos saber a través del WhatsApp o a través de este espacio por Facebook, a través de inbox, para saber que este tema les gustó, que este tema les interesó y de esa manera, pues bueno, próximamente traerles una segunda parte. De mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por la confianza y por acompañarnos puntualmente como cada semana. Yo soy Gustavo Alcalá y pues bueno, gracias. Carlos. Muchísimas gracias a todos. Escúchenos vía podcast en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Recomiéndanos con algún amigo que ustedes sepan les gusta todo esto de lo paranormal. Y únicamente comentarles que estamos próximos a abrir una cuenta de Patreon para quien guste apoyar el proyecto. Estaremos haciéndoles llegar
a todos ustedes algún incentivo, algunos obsequios, algunas recompensas para quienes sean fans de Radio Pesadilla. Dice por ahí Yolis, la tía Yolis, que ¿es mi teléfono o se repitió lo que ya hablaste sobre el libro? No, me parece que seguramente el dispositivo o el internet únicamente lo comentamos una vez. Y pues muchísimas gracias. Ale. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Los esperamos en la siguiente emisión la próxima semana. Igualmente les prepararemos un tema para que estén ahí atentos a lo que vayamos a platicarles. Oscar. Nada más, igual que mis compañeros, agradecerles a todos los Nightmares que nos estuvieron esta noche con nosotros escuchando, a todos los que nos van a ver por los diferentes medios, también un saludo y muchas gracias por seguirnos. Pues nada más, creo que esto fue todo por esta noche, entonces, pues esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.